En fin, ahora sí ya. En cuanto a la diferencia más importante que tiene con Fechner, en donde él hace una crítica muy fuerte, es que no existe como tal la posibilidad de encontrar un cero absoluto, ¿ok? Y menos en las ciencias psicológicas. ¿Por qué? Porque en este caso, los métodos directos tienen que basarse en estimaciones que se obtienen de manera puntual a partir de la respuesta subjetiva de cada uno de los miembros de un grupo o de los sujetos donde los estímulos son presentados. Por tal razón, el emparejamiento de la magnitud de la razón y de los intervalos de frecuencia de estos estímulos van a ser entonces a partir no de un cero absoluto, sino más bien de una relación que va a partir de la propia percepción del sujeto. ¿De acuerdo? Y decíamos, ¿no? Para Fechner, cuando vemos en el eje de las ordenadas las variables físicas contra las variables psicológicas y el incremento mínimo que cada una de estas iba o va a ir presentando, tienen una relación directa con eso que a nosotros nos va a interesar medir, ¿cierto? Ese continuo o esa función logarítmica que va a ir desarrollándose en función del avance progresivo de estos dos umbrales, siempre va a ser una constante, por lo cual Fechner utilizó la función logarítmica de los números. El logaritmo del estímulo tiene que darse de una manera constante o frecuente para que se pueda percibir la sensación, ¿ok? Sin embargo, el problema de esto es que tendría que partir de un cero absoluto, ¿cierto? O sea, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 3, pero siempre se parte de un cero, a lo cual Stevens consideraba no podía llegar a ser tan práctico en la ciencia psicológica, dado que no existe un parámetro o un nivel cero. De hecho, les ponía como ejemplo cuando nosotros estamos hablando de temperatura en grados centígrados, ¿no? Bajo esta lógica de Fechner, si estamos a 0 grados, no tendríamos que percibir ni el frío ni el calor, ¿cierto? Sí, profe. Cierto. Pero no es así. Cuando estamos a 0 grados, ¿qué percibimos? Frío. Frío. ¿Por qué? Porque si estamos a 0 grados, o sea, ni hay ni un grado antes ni un grado después, pero percibimos frío. Porque nuestra temperatura corporal empieza a bajar, ¿no? Puede ser, muy bien. ¿Alguien más? Fernanda. Pudiera ser por nuestro estado normal en el que manejamos nuestra temperatura, es decir, nuestros 36 grados centígrados. Y de ahí Correcto. se... Y 36 grados, partiendo de lo que usted dice, pensemos que lo que tenemos acá, digamos que es la temperatura normal. Ajá. O sea, la que norma o rige nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero no es la de cero. ¿Sí entendemos? O sea, no hay una relación directa en la cual nosotros pudiéramos establecer que los 36 grados centígrados fueran los 0 grados, nuevos 0 grados, para calcular de ahí si hace frío o hace calor, ¿cierto? No se puede. ¿Por qué? Porque la escalada está en función a una ley física que tiene el agua, que es el punto de congelamiento y el punto de ebullición, y que va a partir de los 0 grados, en donde se congela, a los 100 grados, en donde se evapora. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? En la psicología, o al menos en la parte de la psicología que a nosotros nos toca trabajar, no podemos hablar de una causa cero, de una sensación cero. ¿Por qué? Porque lo que para la señorita Sherlin puede ser perceptible o mínimamente perceptible en un incremento progresivo desde esta teoría, puede no llegar a serlo para el joven Miguel. Entonces, bajo estas características, nosotros encontramos que la crítica más fuerte que hace Stevens a esta teoría es que forzosa o necesariamente tendríamos que partir de otros niveles más no del cero, ¿cierto? Para ello, lo que definió fue que fuera el individuo o el sujeto el que tuviera la capacidad de encontrar o buscar otro estímulo o estímulos cuya magnitud se empatara o se emparejara en función a una razón, a un intervalo o a la cantidad de niveles perceptibles que se tienen. ¿De acuerdo? Más adelante, uno de los trabajos más importantes que se tienen y que sin duda alguna va a desarrollar muy buenas ideas para escalar algunas cosas aquí con nosotros, fue de Louis Thurston. Louis Thurston establece que
¿Qué sucedería si en lugar de hablar de características meramente psicofísicas, habláramos de cosas que por sí mismas cambian o que no existen pero que sí son perceptibles y sobre todo que puede que a la vez que no varían a lo largo de un continuo físico, sí van a variar en función a un continuo personal? Ajá. ¿Cómo podríamos medir, por ejemplo, las preferencias políticas, la agresividad, la actitud frente a la inmigración, la actitud frente a la flojera, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, en este caso, en lugar de presentarle a los sujetos estímulos, lo que va a hacer, o lo que hizo en este caso Louis Thurston, fue diversificar, o sea, dar en dos vías opciones sobre las cuales los sujetos tuvieran una posibilidad de elegir a partir del uso de su longitud. Me explico con un ejemplo. ¿Ja? Joven Luis Jardel, ¿se acuerda la semana pasada que hacíamos un ejercicio? Y le decía, a ver, joven Luis Jardel, prenda su micrófono, por favor. Y decía, ¿Lo escucho? Sí, ahí está. Aquí estoy. Excelente. Usted solamente me va a decir cuál de las dos opciones que le voy a dar prefiere, ¿vale? ¿Pepsi o Coca? Ok. Pepsi. ¿Doritos o Takis? Doritos. ¿Clara No, Takis. u oscura? Oscura. ¿Cómo es posible que sin necesidad de hacer un proceso lo suficientemente bueno, el joven Luis Jardel me dice que prefiere las Sabritas sobre las otras papas, la Coca sobre la Pepsi? ¿Qué es lo que influye en él para que su respuesta haya sido tan rápida? O sea, si tú me preguntas, profe, ¿Coca o Pepsi? Te diría, oh, pues déjame pensarlo. Por un lado, la Coca es muy rica y toda la vida la he tomado, tiene una publicidad así parte madres, pero la Pepsi, por otro lado, también, pues en algún momento la patrocinaba a David Beckham o Ronaldo, entonces era así como bien cañón. No pensé en absolutamente nada de eso. Mi respuesta fue inmediata, ¿cierto? O en el caso del compañero. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque ya tiene un gusto en específico. Puede ser, bien, hay un gusto previo. ¿Qué más? Fernanda. Porque usted utilizó la palabra rápidamente, o sea, no están como que en una conversación casual de que, a ver, tus gustos, mis gustos y así. Bien, hay una predisposición, correcto, y eso nos va a servir mucho más adelante. ¿Alguien más? ¿Qué razón, motivo, circunstancia orillaría a alguien o orilla a alguien a tomar una decisión así de rápida? Sherlyn. La experiencia que ya tiene con ambas opciones que presenta. Ahí está. Aunque Coca y Pepsi le pueden meter millones de pesos o de dólares o de lo que sea a publicidad, a personajes, a cosas así, es a partir de tu experiencia y la gratificación que tú obtienes. O sea, gratificación en el sentido que, no sé, que tú tengas, ¿no? Tus riñones puede que no piensen igual que tú, pero bueno, te gusta la Coca. Va sobre esta parte. Bien, Louis Thurston dice que nosotros podemos trabajar bajo dos leyes, como seres humanos, considerando esto que a partir de Weber, todo lo que estamos explicando es aplicable a cualquier ser humano, y que a diferencia de las teorías sociales o las teorías subjetivas, esta aplica a cualquier ser humano sin importar su cultura, su religión, su masa corporal, etc. Esto es aplicable al ser humano, base de lo que nosotros hemos trabajado sobre este proceso. Ahora, la ley del juicio comparativo nos dice que se pueden comparar los estímulos de dos en dos, en función a que el sujeto ha de manifestar su preferencia a partir del método de la comparación binaria, lo que acabamos de hacer. Cuando yo doy una posibilidad un poquito más precisa, entonces la respuesta puede estar en función a lo siguiente. Usted mismo, joven Luis, ¿qué será? ¿Nike o Adidas? Adidas. Bien. Del 1 al 5, dígame qué tan satisfecho puede llegar a estar con los productos que usted tiene de la marca Adidas. Un 4. Bien. Entre 3 y 4. Excelente, buena respuesta. Curiosamente,
lo que nosotros estaríamos observando es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de dar en el continuo que se supone dividido en intervalos y la capacidad de asignar un valor al estímulo que hemos recibido previamente, en este caso del objeto que es la marca Adidas, que pueden ser tenis, ropa, zapatos, chamarras, jumpers, lo que sea, y que de alguna manera en esa serie de intervalos sucesivos que yo le doy como opción que puede elegir, en donde 1 es el más bajo, 5 el más alto y 3 es el irregular o el medio, aparentemente iguales puede ordenar en función a un rango. Por otro lado, Louis Goodman desarrolla un método basado en un sistema de escalograma que permite escalar a manera conjunta varios sujetos y varios estímulos correspondientes a una respuesta. Combs desarrolló una teoría del despliegue en donde también podemos escalar los sistemas de respuesta sobre la capacidad de opción que tenemos, y sin duda alguna el más famoso o el más conocido, entre comillas, es la de Rensis-Likert. Rensis-Likert propone un modelo sumativo que quizás sea hasta el día de hoy el más utilizado en función a la medida de la evaluación de las diferencias individuales respecto a algunos rasgos psicológicos. Lo que se conoce como escala aditiva de tipo Likert es una forma de escalamiento que a nosotros nos funciona muy bien para evaluar el nivel de actitud de un grupo de sujetos frente a determinados objetos psicológicos. ¿Ok? Y finalmente, el escalamiento multidimensional, que nos permite generar orden y sentido a los objetos en función a estructuras simultáneas de evaluación que pueden hacerlo en distintas dimensiones, ¿vale? Al final de cuentas, cuando nosotros entramos al campo de este tipo de desarrollo y confección de instrumentos, sin lugar a dudas tenemos que entender que estamos ya hablando de la teoría de los test. Esta teoría, en donde sin lugar a dudas Charles Spearman jugó un papel importantísimo en cuanto a su desarrollo, decía: un test es un instrumento de medición que está diseñado especialmente, ojo, tiene un diseño especial para estudiar de un modo objetivo y sobre todo sistemático el nivel de los sujetos respecto a algún atributo, característica o dominio de conocimiento, y que a partir de las puntuaciones que obtengan los sujetos en ese test pueden ser analizables a partir de las diferencias existentes entre ellos, o sea, los niveles. ¿De acuerdo? Factores decisivos, hitos, personajes que cambiaron la forma de ver y comprender la psicometría. El primero, quizás el más fuerte de todos, Sir Francis Galton. Sir Francis Galton, primo de Charles Darwin, fue un sujeto que pudo elaborar un estudio antropomórfico en función a ciertas características que, si bien de repente se apegaban a una línea o teoría actualmente, pues que yo quisiera decir muerta, pero a veces pareciera que está más viva que nunca, que se llama frenología. Ustedes en primero seguramente en Historia de la Psicología revisaron ese tema, ¿cierto? ¿Qué es la frenología? La eugenesia. ¿Sí han escuchado esos temas? Eugenesia, frenología, determinismo racial. ¿No? Sí, profe. Ok, platico rápidamente sobre la frenología y la relación que se le ha querido dar con algunos aspectos de la evaluación psicométrica, que nada tiene que ver, ¿ok? ¿Han escuchado ustedes la teoría de que se puede detectar a una persona cuando miente en función a su postura, sus ojos, su sudoración, ruborización del rostro, actitud, tono de voz, etcétera? Sí, profe. Bien, a los Sí, que profe. somos más como de la old school o de la vieja escuela, pues, que en la tele o en alguna plataforma de video en streaming han encontrado series como Lie to Me, o saben alguna serie parecida a Lie to Me, como NCSI, ¿cómo se llama esta? De Law and Order, de la ley y el orden y así. Bien, de manera histriónica nos representan, por ejemplo, en la serie Bones, ¿no? Esa es también muy famosa. En la serie Bones nos dicen o nos dan a entender
que las características que pueden llegar a descubrir quién es el criminal, el ladrón, el fraude que hace, el fraudulento, pues en algo tiene que ver con el análisis de su conducta. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Que de repente se exagera para hacerlo popular, bueno, eso no tiene ninguna relación con lo que les voy a explicar. En el siglo XIX, ya desde hace muchos años, quizás poco más de 2000 años, ya se hablaba de que había ciertas características ligadas a cuestiones relacionadas con nuestra corporalidad. Ejemplo, que las personas con cierto tipo de rostros, con cierto tipo de capacidad en sus pulgares, el tamaño de su cráneo, cosas así, iban a ser factores determinantes para que en un futuro esas personas con esas características representaran o dieran como resultado ciertas apreciaciones ya previamente predichas por la forma o su estructura física. Ejemplo, una persona con una cabeza más grande de lo normal o más desproporcionada de lo normal pudiera llegar a ser una persona más inteligente. La frente, el tamaño de la frente, el tipo de ceja, los ojos, la mirada, la forma en la que viene afilada tu barbilla, tu nariz, todo eso. Imagínate que al día de hoy hay personas que creen que puede llegar a ser el resultado factible para evaluar ciertas tendencias a generar determinados comportamientos. O sea, que las personas que no son de tez blanca, de cabello rubio y con rasgos caucásicos son más propensas a cometer un crimen. ¿Han visto ustedes ese experimento social del muñequito negro, el muñequito blanco, y que le preguntan cuál es el bueno y cuál es el malo, no? Bueno, así de absurdo de repente es este pensamiento, en donde, en función a las características observables del físico rostro de un sujeto, puedes llegar a predecir si esa persona llegaría o ha llegado a cometer un crimen. ¿Han escuchado ustedes hablar de los detectores de mentiras, ¿cómo se llama? ¿Grafoscopio? Bien, y todo, el detector de mentiras, ¿no? Me lo van a poner y los psicólogos hacen eso. Bueno, en realidad, lo único que mide es el cambio en las palpitaciones o en la pulsación, en donde obviamente cuando tú te confrontas a una mentira, tu incapacidad que tienes al decir una verdad sobre algo que sí pasó, pero no que es así como lo cuentas, puede llegar a delatarte. Ahí yo estoy de acuerdo. De hecho, hay evaluaciones psicométricas en donde este instrumento puede llegar a servir de una manera muy muy buena. Sobre todo, por ejemplo, en empresas como estas de custodia de valores, como Cometra y así, en donde algunos muy queridos colegas míos trabajan o han trabajado, y que al final de cuentas pues te funciona bien para seleccionar de una manera mucho más precisa ciertas cualidades en tu grupo de reclutas, ¿ok? Pero ¿qué es al final de cuentas lo que sucede? Eso no deja de ser una pseudociencia. Si pueden investigarme los conceptos de eugenesia, si pueden investigar por ahí el concepto de frenología, se van a sorprender de la cantidad de datos que pueden llegar a parecer muy reales o muy ciertos, que incluso algunas personas llegan a utilizar o a tomar como verídicos, pero al final de cuentas, jóvenes, en lo absoluto funcionan como tal. Joven Rodrigo. No sé si estoy bien, pero la eugenesia, según yo, es la intervención en los genes hereditarios. Un favor, joven Rodrigo, ¿tiene a la mano algún dispositivo electrónico con internet, aparte del que está conectado? Sí. Ok, busque en Google qué es eugenesia. Ok. Y a Adolf Hitler le va a venir muy bien ese concepto. Ok, aquí lo tengo. Dice, se trata de la disciplina que busca aplicar leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. La eugenesia supone una intervención en los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia. ¿Has escuchado el discurso, por ejemplo, ¿no?, de las personas que están a favor del aborto, lo cual me puedo incluir, que dicen: necesitamos que haya aborto legal para que deje de haber niños pobres y abandonados en la calle, ¿cierto? Lo hemos escuchado. Sí. Bien, ese es el ejemplo perfecto de eugenesia. O sea, controlar la natalidad de personas, o sea, no están en contra del aborto, están en contra de los pobres, tal vez, en donde al evitar su reproducción en esas condiciones sociales, económicas
y particulares en las que se encuentra por su estrato, pues deje de haber y entonces pues no haya tanta bronca, ¿vale? Sistemas de perfeccionamiento racial, eso es la eugenesia, ¿ok? Y es una teoría que, bueno, insisto, a otras personalidades históricas les han venido muy bien, como por ejemplo a Adolf Hitler, o esta cuestión de la raza aria, que bueno, habla de pureza racial, y que ciertamente no solo era como los blancos, ¿no? En algunos lugares de África hay zonas, no mal recuerdo si era Senegal o en donde, no tengo ahorita el dato exacto, en donde están como la raza aria de los africanos, ¿no? O sea, no es algo como tipo Waxican o así, no, es algo que tiene que ver con una pureza racial. Pero bueno, al final de cuentas ideas que nada tienen que ver y que nada de científico tienen, porque solamente respetan o guían algunos dogmas en función a lo que nos acaba de decir el joven Rodrigo, ¿vale? Francis Galton era una de esas personas. Él creía en la eugenesia y justamente el primer tipo de trabajo que desarrolló fue la evaluación antropomórfica de algunas personas con características físicas y mentales específicas. Lo que a él le llegó a interesar más en esto fue la inteligencia. Y ciertamente, al igual que muchas personas en esa lejana época, creían que la raza o el factor genético, que no es nada que ver con lo que ya después hizo Francis Crick y John Watson, con la doble hélice y tal, creían que eso se heredaba, ¿no? Entonces si decían, pues si tu papá fue un excelente carpintero, se debía a que tu abuelito fue un excelente carpintero, por lo tanto tú tienes que llegar a ser un excelente carpintero, o sea, lo traes en la sangre, en las venas, ¿no? Y vemos que al día de hoy eso es un absurdo, no se heredan los talentos. Tristemente se pueden heredar cuestiones de enfermedades o rasgos físicos, pero no como tal la inteligencia o la habilidad en algo, ¿vale? Posteriormente, este señor, que les voy a pedir de tarea, me investiguen su biografía, porque lo vamos a estar trabajando mucho, Charles Spearman, desarrolló una teoría basada en la correlación sobre un factor común, pero que a su vez está compuesto por factores específicos. Charles Spearman decía que existe un factor general, pero que para que ese factor general existiera per se, necesitaba componerse de la interacción de n cantidad de factores específicos, entre los cuales podría desarrollarse una buena fuerza de relación que aumentara o disminuyera una habilidad o capacidad en los seres humanos, ¿vale? Entonces, tarea número 1, biografía de Charles Spearman, datos específicos de Charles Spearman. Pero bueno, Francis Galton establece entonces, después de alejarse un poquito de evaluaciones antropomórficas, la distribución de frecuencias de ciertas variables psicológicas que pueden aplicarse en un estudio que ya se consideraría de distribución normal, ¿ok? James Cattell estudió por primera vez el concepto de test mental utilizando lo que él denominó el Mental Test and Measurement, que es un estudio que él hizo que a partir del uso de un examen que pueda o pudiera ser aplicable a distintos sujetos, obtener puntuaciones medias sobre las cuales se pudiera calcular una calificación. Alfred Binet centra sus estudios en los procesos mentales superiores y sobre todo Lewis Terman adapta las escalas Terman-Merrill y Terman-Merrill es el test, sobre las cuales se puede calcular la edad cronológica y la edad mental de un sujeto. Fíjate qué interesante, y de esto hemos escuchado hablar mucho, ¿no? Ciertos comportamientos infantiles o ciertos comportamientos absurdos o exacerbados llegan a estar presentes no solo en niños, sino en adultos, ¿cierto? Y ahí es en donde entendíamos que la inteligencia o la capacidad de resolver problemas nada tiene que ver muchas veces con la edad. Si bien es cierto, e insisto, hoy hablo mucho de Piaget, no sé por qué lo traigo tan en la mente. Jean Piaget decía que hay ciertos estadios por los que tiene que cruzar el ser humano para lograr concretar ciertos aspectos de su vida, que a su vez, entre la madurez física y la madurez cognitiva, puede desarrollar diferentes tareas. ¿Se acuerdan de esos estadios? ¿Sí se acuerdan cuáles eran esos estadios?
de la epistemología genética de Jean Piaget? ¿No? ¿No lo vieron? ¿No lo han visto? No, profe, hasta ahorita no. Ok, tarea. Tienen que investigarme cuáles son los estadios del desarrollo de Jean Piaget. Ujú. Por favor, junto con lo de Spearman, por conocimiento general. O sea, no porque vaya a ser ahorita importante, aunque puede que lo sea. ¿Por qué? Jean Piaget decía, ¿cómo se apropia el hombre del conocimiento? ¿Cómo aprende el ser humano? Y muchos van a decirme, bueno, según John Locke, por la experiencia. ¿Se acuerdan que en la materia de epistemología de la psicología hablaron del empirismo, cierto? Hace un semestre, si mal no recuerdo. 2, tal vez. Hace 2, y sí. Venga, ¿qué es el empirismo? Usted, Miguel. ¿Sí me escuchó, Miguel? Sí, perdón, se trabó la compu. Es el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia, ¿no? Correcto. Y bueno, básicamente es a partir de la experiencia que nosotros vamos haciéndonos o apropiándonos del mundo, ¿ok? Desde aprender a ir al baño, avisar el ir al baño, hasta desarrollar o cumplir con cierto tipo de exigencias escolares. ¿Verdad, Miguel? Correcto. Dígame, joven Rodrigo. Sí, con lo de los estadios de Piaget se refería a las etapas, sensorio motriz, preparacional y todo eso. ¿Es correcto? Aunque entonces lo hemos visto, profe, nada más que la palabra estadios no la relacionamos con eso. Ah, ¿no? ¿Con qué la relacionamos? Con el Pero, bueno, al Azteca. menos nos los enseñaron como con etapas y no con estadios. Ok, no, digo, porque estadios es como el Azteca, el Akron, no sé, el Parc des Princes, ¿no? Ahorita muy de moda. En fin, el punto es que en esta función evolucionada ya del conocimiento había un problema. Karen. ¿No? Profesor, nosotros ya investigamos sobre Charles Spearman, ya lo dejó de tarea. Ah, ok, Ya lo excelente. dejó de tarea. Muy bien, perfecto, porque entonces vamos a revisar Lo- esa parte, pero déjenme avanzar un poquito en esto, ajá. Hitos importantes, lo de la escala Wechsler, y ahí es en donde aparece, ahora sí, el uso de las baterías, ¿ok? Pero el uso de las baterías y la institucionalización de la medición a través de elementos formales tienen una relación directa con eso que bueno, que ya dejé de tarea, tenemos que investigar. La teoría de respuesta al ítem contra la teoría general de los test. Y para hablar de la teoría general de los test, pues tendremos que remitirnos a quien fue uno de sus principales aportadores. Y en este caso tendríamos al señor Charles Spearman. ¿Qué es lo que desarrolló Charles Spearman en función a la teoría clásica de los test? Bueno, el modelo de evaluación del puntaje verdadero de un sujeto va a ser igual a el puntaje obtenido y su proceso de error, ¿cierto? Este concepto, esta palabra, el error al que muchos de nosotros le tenemos miedo, se va a convertir en una constante que nos va a ayudar a calcular mejores términos operativos, estadísticamente hablando, para saber cuáles son el tipo o niveles de puntuaciones medias en un grupo de sujetos en donde apliquemos un instrumento. ¿Qué quiere decir? De acuerdo al modelo lineal, la puntuación observada tiene que ser igual a una puntuación verdadera menos el error. La puntuación verdadera, obviamente, tendría que ser el número esperado o estimado en función a un grado o nivel de normalidad estadística de la prueba. Fíjate, normalidad estadística de la prueba. Vamos a hablar de esto con un ejemplo. En una escala del 0 al 10, ¿cuál es el número que se queda en el medio? Ojo, el número que se queda en el medio. ¿Cuál es la mitad entre el 0 y el 10? El 5. ¿Cuál es la mitad entre el 0 y el 10?
El 5.5 en medio del 5 y el 6, ¿no? Nosotros no contamos el guarismo. Ujú. ¿Qué es lo que nosotros estamos contando? El espacio, ¿cierto? Entre el 0 y el 10, ¿cuántos espacios hay? 10. 10. ¿Cuántos guarismos o números hay? 11 si contamos el 0. Bien, buena respuesta, justamente. Entonces aquí, si nosotros nos vamos por la lógica, diríamos, ¿cuál es la mitad entre 0 y el 10? Dirías el 5. No es cierto. Básicamente tendría que ser el número que se quede con mismo número acá y mismo número acá. Si son 11, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2, 3, 4, y no encontraríamos un número como tal en el medio. Dice el compañero, pues sería 5.5, porque sería sumar el 5 y el 6 y dividirlo entre 2. Una media armónica, ¿cierto? Bien, pues curiosamente, en esa escala es en la que muchos de sus exámenes se han calificado o se califican, ¿cierto? Sí. Falso. Porque, ¿qué crees? O al menos aquí en la universidad y quienes estudiaron el bachillerato en estas escuelas, ¿cuál es el número aprobatorio mínimo? 7. 7. Por lo tanto, ojo, dependiendo de la escala, dependiendo de la institución, por ejemplo, para la SEP, el 6 es el mínimo aprobatorio. O sea, tú sacas 6 y ya panzaste, ¿no? Pero en la universidad no te vale el 6, necesitas el 7. Y en posgrados, me parece que en algunas maestrías y doctorados, la calificación mínima aprobatoria es el 8. ¿Cuáles son las razones por escalar un nivel del 0 al 10, en donde 0 es la ausencia de puntos y 10 la consecución total del 100% de esos puntos posibles? Bueno, las razones que cada institución da para sustituir el valor medio, que en este caso sería el 5, básicamente de manera natural, o el 5.5 si nos ponemos estrictos, y de allí en adelante subirlo a la calificación que se quiera. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo queda claro? No, profe. ¿No queda claro? Todo claro. Díganme en qué me regreso. No, sí, profe, dije que sí quedó claro. Ok. Ahora, tenemos entonces que la teoría de los test nos dice que en función a la evaluación de un criterio, este tiene que dividirse o descomponerse en sus componentes, ¿ok? ¿Qué me pueden decir de la vida, obra y trabajos de Charles Spearman? Adelante, los escucho. Muy bien, Sherlyn, adelante. Sí, pero yo encontré que fue el primero en ofrecernos una definición psicométrica sostenible de la inteligencia y que es considerado el padre de la teoría clásica de los test. Correcto. Y... ¿Por qué? Él hizo algo bien genial. Porque propuso que la idea... ¿Mande? Adelante. Perdón. Porque propuso que la idea del comportamiento inteligente es generado por una cualidad singular. Entonces inició con lo que era inició sus trabajos en el campo de la estadística. Bien. Y implementó el análisis factorial y el coeficiente de
correlación. Coeficiente de correlación, correcto. Algo que posteriormente otro gran artista de los números, Pearson, desarrolló también, pero de una manera más sencilla, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Quién fue? Sherlyn, Jocelyn. Sí, yo tengo que fue un psicólogo británico que destacó por sus estudios sobre la inteligencia y las aptitudes humanas, además de que realizó muchas investigaciones en la psicología experimental, siendo autor de numerosos artículos publicados y distinguiéndose especialmente en su trabajo pionero por la aplicación de métodos matemáticos al análisis de la mente humana. También encontré que sostuvo la existencia de un factor general que interviene en todas las fases de la conducta humana y atribuyó a las capacidades específicas papel determinante en cada individuo, en cada actividad, perdón. En cada actividad, excelente. Un factor general que está compuesto de factores específicos nos pueden ayudar a comprender un poquito mejor de eso de lo que para Charles Spearman era la evaluación a través de un instrumento. Ahora, imagínate que todos los datos en función a ese proceso de confiabilidad y validez ya obtenidos matemáticamente por una prueba, nos dieran también la posibilidad de entender de que hay una relación entre ese resultado y otros que podemos evaluar o que pueden correlacionarse con otro tipo de medidas. Por ejemplo, ¿podemos asociar la tristeza con el hambre? O más bien, no con el hambre, la tristeza con el... ¿Cómo se llama cuando no quieres comer? ¿Inapetencia? Tal vez, ok. A mayor tristeza, menor el apetito de una persona. Fíjate, estamos manejando lo que desde las escalas psicológicas y físicas nos daban como proceso de una evaluación. Una variable psicológica, que puede ser la tristeza, ojo, no estoy hablando de depresión ni nada, solo tristeza, y una variable física que tiene que ver con el no tener hambre, no sé, inapetencia, vamos a llamarle. Yo puedo escalar la tristeza en función a esta estructura de la teoría general de los test, en donde la tristeza va a ser un componente psicológico, pero que está compuesto de factores específicos, ¿ok? Eso más adelante lo vamos a construir. Pero la inapetencia la puedo medir de manera directa. Por ejemplo, ahorita, ¿quién de los que están aquí tiene hambre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas, 10, 12 personas. Ok, correcto. Y si yo les dijera así, ¿tienen hambre o no tienen hambre? Sí, sí tenemos hambre. Del 1 al 10, ¿qué tanta hambre tienes? Y me puedes decir 1, 5, 9, 8, 10, 8, 7. O sea, puedo escalarla. Ajá. Pero en función al resultado del instrumento que yo construyo, en función a esos procesos específicos que generan esta visión total de lo que es la tristeza, de acuerdo a mi teoría, y relacionarlo con la pérdida del apetito, me llevaría a hacer una aseveración. A mayor cantidad de tristeza expuesta por el sujeto en un instrumento, también hay una relación de mayor cantidad de inapetencia o sostenimiento de no consumir alimentos en un periodo determinado. Y entonces yo estoy haciendo un proceso más interesante que solo escalar. Estoy correlacionando o estoy explicando de una manera mucho más precisa todas esas actividades que se dan en un continuo psicológico, en un continuo físico, ayudado de un instrumento. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta aquí? Paco. ¿Todo bien? Yurixi, sí.